Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal todo? Bien, alhamdulillah. Me llega el mensaje de una hermana preguntándome por la expresión los días de Allah. ¿Qué significa esto? Esta hermana me señala el capítulo 45, versículo 14, que dice lo siguiente: di a los creyentes que perdonen a quienes no cuentan con los días de Allah, instituidos para retribuir a la gente según sus méritos. ¿Qué significa esto? Bueno, estos días de Allah aparece también la mención en otro lugar del Corán, en 14.5, en referencia a la historia de Moisés. Dice así: ya enviamos a Moisés con nuestros signos, saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdale los días de Allah. Ciertamente hay en ellos signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Bien, entonces vemos que aparece en dos lugares del Corán, claramente diferenciados. Uno pertenece a la época de Moisés y el otro a la época de Mohammed. Estos días de Allah, pues bueno, los comentaristas los han interpretado de muchas formas distintas, y lo que está claro es que además de ser una expresión idiomática, es decir, los días de aquel personaje, la época de aquella tribu, es un rememorar algo del pasado, se entiende normalmente así, pero como este Yaum, que aquí aparece en plural, también sabemos que se nos menciona para las cosas que tienen que ver con la otra vida, el día del juicio, a otra vida. Entonces tenemos que ajustarnos al contexto e investigar un poquito cuál es el significado o los posibles significados que tiene en cada lugar. Está claro que en la historia de Moisés tiene el sentido de cómo las naciones obtuvieron las bendiciones y el favor divino. Por eso les dice: saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdale los días de Allah, cuando el pueblo de Israel contaba con el beneficio, con el beneplácito y con la bendición divina. Ahí está claro que tiene este sentido. En el versículo 45-14, en el que leemos: di a los creyentes que perdonen a quienes no cuentan con los días de Allah, instituidos para retribuir a la gente según sus méritos. Pues aquí estos días de Allah se puede entender como dos formas: tanto el día en que llegue el juicio de Allah, claro, esta gente que no cree en que va a haber otra vida, en que va a llegar el momento del juicio. Entonces aquí se le estaría pidiendo a Mohammed que diga a los creyentes que perdonen, o sea, que no sean duros, que no tengan en cuenta las maldades, las calumnias, todas las cosas que hacen contra los musulmanes, que sean un poco más permisivos, que no sean duros con ellos, porque son gente que son ignorantes y no esperan el resultado de sus obras. No tienen en cuenta el factor de que todo el mal que están provocando los musulmanes se lo van a encontrar en la otra vida. Por eso se le pide a los creyentes que sean un poco blandos con ello, que no se lo tomen todo a mal. Evidentemente, siempre y cuando no nos agredan, ahí la cosa cambia. Si nos agreden tenemos que defendernos, eso está claro. Pero en todo lo demás, todas las ofensas que nos pueden hacer que se rían de nosotros, pues no hay que tenerlo en cuenta. Eso es lo que vendría a decir el versículo. También se puede entender porque el yaghfirú que aparece aquí, el perdonar, se puede entender, este yaghfirú tiene el sentido básico de proteger. Entonces también se puede entender que estos creyentes, que son los que van a gobernar teóricamente en el futuro una sociedad, tienen que proteger también a quienes no cuentan los días de Dios, es decir, que tienen que establecer una justicia para todo el mundo, no solo para los creyentes, sino para también esa parte de la sociedad que no cree. Entonces puede tener estos dos sentidos. Y nada, este era el comentario que te quería hacer sobre esta pregunta. No te tienes que liar, hermana. Significa
o que no seamos duros, que no tengamos en cuenta todo lo que nos hacen los incrédulos, porque ellos no esperan la misericordia de Allah, ni esperan que esta maldad la vayan a tener que pagar en el día del juicio. Y también se puede entender como que, bueno, que los creyentes tienen en una sociedad que proteger también a todo el mundo sin excepción. Un saludo, hermana, para Clofi, y nos vemos en el próximo vídeo, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.